Muy pero muy buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado en esto que es El Inversor. Claudio, tenemos un programón, te lo digo desde ya, porque vamos a hablar de uno... uno... Lo venís diciendo hace 10 años. No, pero este es de verdad. Este también, verdad. este sí. Mira, nombraste 10 años. Hace 10 años más o menos que en Argentina el empleo se mantiene igual que los números económicos. Es decir, un año crecemos, un año caemos, un año crecemos, un año caemos, pero la verdad que en términos per cápita el empleo de la Argentina está muy complicado. Y si nos metemos a ver un poco más el empleo registrado, el empleo no registrado, vemos que el privado, el que es en blanco, el que pagamos los aportes y demás, se mantiene prácticamente estancado, mientras que los que van creciendo son los empleos de menor calidad. Vamos a tratar de entender un poco por qué. Vamos a hablar de empleo, que es uno de los tópicos que se viene, ¿no? Escuchamos hace mucho tiempo reforma laboral, pero ¿de qué se puede llegar a tratar una reforma laboral? ¿Y en qué sentido, no? A este programa le pusimos un poco para entender los desafíos. El nombre es básicamente lo que podemos hacer versus lo que quisiéramos hacer, que no muchas veces van de la mano, y es un poco el desafío que tiene la Argentina acá en adelante. Quizás quiere hacer algo, pero ¿cuánta posibilidad tiene para hacerlo? Primero y principal es entender el diagnóstico. Primero necesitamos los datos para entender con esos datos qué puede pasar de acá a futuro, sobre todo en un tema tan sensible que es el empleo, que reitero, hace mucho tiempo que no crecemos y alguna explicación detrás de esto hay. Quizás la encontremos, esa explicación hoy, pero nos parece algo mucho más relevante, tratando de pensar de acá a 20 o 30 años. Usted va a haber escuchado, y sobre todo en esta época, a todos los políticos decir, bueno, hay que la educación, el empleo, porque es dignidad. Obviamente, todos pensamos lo mismo, todos queremos lo mismo. Pero ¿por qué no sucede? ¿Tanta mala suerte tuvimos que todos los presidentes que tuvimos en todos los últimos tiempos fracasaron en ese intento, o somos nosotros como sociedad? Y es ahí la radiografía que hizo la Universidad de Itela en un muy buen trabajo. Trajimos al invitado, uno de los organizadores hoy, para tratar de desarrollar eso. ¿Qué significa? Cuando uno habla de empleo, también tenemos que dividir informal o formal. La mitad del empleo argentino es informal. Y eso no es solo un tema de salario o que no tienen obra social. Es un tema que incumbe a los jubilados, porque finalmente no pagan aportes. Como no pagan aportes, el sistema jubilatorio y fiscal de cara al futuro es un desastre. Otro gran porcentaje es empleo público. ¿Ese empleo público es productivo, genera riqueza o finalmente es un puesto? Cuando uno lo ve en las provincias. Y el empleo privado, que es el que finalmente genera esa movilidad social por todas las cargas que pagan alrededor, es el menor. Y eso es lo que hace a nuestro régimen jubilatorio final y es a lo que también incumbe a nuestro régimen fiscal. Por lo tanto, le vamos a dar bastante relevancia. Bastante relevancia significa más de un programa, porque me parece la radiografía, como bien planteaba Santi, un tema fundamental para entendernos nosotros mismos como sociedad y ver ahí dónde se canalizan las inversiones. Se lo adelantamos, Martín Montané va a estar con nosotros, quien fue uno de los autores de este estudio que le mencionamos para tratar de entender un poco este fenómeno tan complejo. Le dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Equipo ULAT. Pueden también enviar sus consultas a equipo.ulat@gmail.com. Por supuesto, volver a ver este programa y todos los anteriores nos encuentran allí como El Inversor Oficial en YouTube. Y por supuesto también leernos en www.elpuntodeequilibrio.com. Pero no solo somos nosotros. También AgroTips. Los vamos a tener como habitualmente, pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que trabajar. Todas esas redes lo ven después. Ahora este programa. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar bien en los resultados, un poco el diagnóstico que pudieron ver dentro del informe, contanos un poco cómo se llevó a cabo, digo, hace cuánto tiempo lo vienen haciendo, cómo fue esa integración, qué datos buscaron, por dónde buscaron. Bueno, lo que llamamos la radiografía de mercado de trabajo, mapa del trabajo argentino, en realidad nació como una idea de juntar, consolidar toda la información que está un poco desperdigada por ahí sobre el mercado de trabajo argentino y en general del resto del mundo. Porque si hay una característica que tiene el mercado de trabajo, particularmente argentino, es que faltan datos en general. Hay que hacer mucho trabajo, digamos, para ver cómo compatibilizamos las series y cómo decimos alguna cosa sin llegar con algún problema, digamos, metodológico. Así que ese fue el primer inicio. Pero obviamente en estos últimos 4 años de gobierno, digamos, de Macri, el mercado de trabajo estuvo puesto, ¿no? También en el centro de la escena. Entonces un poco era la idea de, bueno, es un tema importante que está llegado a la parte, digamos, del debate político y económico obviamente también, y faltan datos. Entonces, un poco consolidando los dos lados, intentamos hacer un diagnóstico, básicamente un consenso que pueda haber entre las partes, y esa fue nuestra propuesta, digamos. Ahí surgió, habrá sido hace
4 o 5 meses. ¿Y hay buenos datos, digamos, provinciales, nacionales? No, la verdad es que los datos son bastante malos. Nosotros hacemos hasta donde nosotros sabemos el mejor trabajo posible. Claro. Los datos surgen, no quiero ser muy técnico, pero básicamente encuestas que se hacen a las personas con los problemas que puede tener y con la sistematización que sí tiene del lado del INDEC y que me fue mejorando también bastante el último tiempo, con lo cual uno por ahí tiene algo de mejor información, pero los datos sobre empleo público provincial o sobre ciertos sectores específicos del empleo que gustaría tener más especificidad, o no existen o existen y son difíciles de comparar entre países. ¿Está bien? Y eso es un tema importante porque uno a veces ve para atrás la historia argentina, pero no tiene idea de si lo que está viendo para atrás se está pareciendo más a los que están bien o se está pareciendo un poco más, digamos, está alejando de los que están bien. Entonces ahí las dos cosas tienen que ir al mismo tiempo, ver para atrás y ver para los costados, digamos. Quiero ir un poquito más profundo al informe y plantearte el tema de la dinámica del cambio. Porque una cosa es el mapeo, una cosa es la radiografía y otra cosa la velocidad de cambio, que supongo que es en Argentina y es en todos los países del mundo. Los cambios tecnológicos como factor desequilibrante, si querés. Y además los cambios sociales abruptos, como una persona de la pobreza pasa por debajo, etcétera, por los temas de inflación y demás. En esa dinámica, ¿cuán efectivo puede ser un trabajo de mapeo? Bueno, el trabajo de mapeo, acá me haces definir un poco más qué es el trabajo, perfecto. Me parece perfecto. El mapa en realidad es dinámico, si querés, la idea es seguirlo en el tiempo, de hecho, si ustedes pueden después revisarlo en detalle, hay todo un análisis, digamos, del más o menos 96 hasta hoy, los datos con los que mejor podemos trabajar es 2003 hasta hoy, con lo cual también hay un tema que estaba recuperando algunas variables y hay que tener cuidado con eso también. Pero definitivamente, todo lo que sea cambio tecnológico en Argentina, si los datos que tenemos están un poco mal, sobre el impacto del cambio tecnológico están doblemente más difícil, digamos, de hacerlo. Igual hay un estudio que hizo la gente de CIPEC, y si no me equivoco, creo que en la OIT, sobre una encuesta sobre cuál era el conocimiento de las empresas argentinas sobre la revolución de la inteligencia artificial y la industria 4.0, y la verdad es que los resultados no eran muy alentadores en cuanto al conocimiento por parte de los empresarios argentinos de estas tecnologías, con lo cual en principio, esto solamente en principio, uno no esperaría una revolución tecnológica en un país donde todavía una gran parte del empresario no está al tanto de esa tecnología, lo cual no quiere decir que en algunos sectores particulares haya habido una revolución. Yo trabajé en su momento con la gente de ACREA, el sector de primario sí tiene una revolución, pero constante todo el tiempo con respecto a la tecnología. Pero la verdad es que si tuviéramos mejores datos podríamos mapear mejor las transiciones del impacto. Contanos un poco los puntos que más te sorprendieron o más a destacar del todo el análisis. La verdad es que cuando uno dialoga, tiene un debate con las personas que trabajan en el tema del mercado de trabajo, hay un elefante que no está en la sala porque se habla mucho, pero que sí empantana toda la conversación, que es la estabilidad macro. ¿Está bien? Esto le debe pasar a ustedes en casi cualquier tema que toquen. Le dicen, hablemos del mercado bursátil, hablemos del mercado de trabajo, hablemos de lo que sea, y te van a decir, la primera va a ser un tema macroeconómico y pegada, o antes o después, un tema fiscal. Eso es como una regla en general. Y esos dos temas a veces suelen tapar un poco la discusión sobre lo que los economistas llamamos el mercado de trabajo, cómo funciona, si es eficiente o no, qué características tiene. Entonces, en esa línea, nuestro primer desafío fue correr la estabilidad macro para ver cuáles eran los desafíos que realmente tenía el mercado de trabajo, porque la estabilidad macro, después de todo, es algo que cada mercado necesita, ¿no? Sacando la estabilidad macro, que es la condición necesaria para que el mercado de trabajo ande bien, eso creo que no va a haber ningún tipo de problema. No hay dudas, claro. Pasamos a otro tema que es la composición, ¿no? De qué forma se crece. No es lo mismo un crecimiento de sectores que demandan tecnologías más bien viejas o demandan mano de obra no tan calificada, que un crecimiento más basado en sectores intensivos en conocimiento, intensivos en mano de obra de más alta calidad. Sí, construcción por un lado o servicios básicos contra fabricar drones. Exactamente. De hecho, si uno ve el crecimiento de los sectores que más en realidad uno mapea los sectores que crecieron entre 2003 y 2011 para hacer un corte temporal, son todos sectores que en general no demandan mano de obra muy intensiva en calificación, digamos, avanzada. ¿Está bien? Eran sectores más bien de baja calidad del nivel educativo. Y eso lo que hizo fue que la prima, lo que se llama la prima educativa, es decir, la diferencia de salario que cobra la persona que estudió contra la que no estudió, para hacerlo bien fácil, fuera cayendo.
¿Está bien? Eso tiene parte buena y parte mala. La parte mala, algunos dicen que es a un desincentivo para el estudio. Personalmente, creo que hay otros determinantes para ver si hay en estudio o no, pero por lo pronto un salario menos llamativo anterior a Argentina con respecto al resto del mundo, eso sí me parece un argumento mejor. La parte positiva es que baja la desigualdad. Los ingresos laborales básicamente es como el ingreso principal que tiene la gran parte de la economía, ¿sí? Entonces, mientras más achique, más se comprima, la desigualdad va a bajar. Con lo cual, uno de los principales detalles era el tipo de crecimiento económico. Ahí no tenemos es difícil hacer futurología, uno nunca sabe para qué lado qué sectores van a despegar o no. Si uno se paraba en el 2002, 2001, imagino que nadie hubiera apostado al crecimiento que hubo después, en los sectores que hubo después. Entonces, probablemente eso un poco lo dejamos al azar, pero sí es importante la composición. Y salteando, digamos, pasamos, el crecimiento es necesario, la composición es importante, y después hay 3 desafíos que están muy presentes en la mejor etapa, si quieren, de desempeño macroeconómico de la Argentina, 2003, 2007, 2008, pónganle la fecha que quieran. Hay 3 desafíos. Uno, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo está estancada desde hace más o menos 2 décadas ya. La tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo es un 30% menor que la de los hombres. Y se mantiene. Y se mantiene. Hace 2 décadas está totalmente estancada. Y cuando uno compara contra el resto del mundo estamos un poquito arriba, está bien. Y el resto del mundo no está tampoco haciendo catch-up. Así que ahí estamos un poco compartiendo el problema que tiene el mundo, excepto los países desarrollados, que ellos sí están haciendo una convergencia hacia ahí, pero igual es un desafío que está pendiente. Y eso, el diagnóstico es un tema social por cantidad de hijos, etcétera, desarrollados con no desarrollados, o es un tema de exclusión? Mira, no llegamos a hacer el análisis de hijos, digamos, hacia dentro de los hogares de cada país, porque sería un análisis que habría que ver cómo compatibilizar. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno controla por el trabajo doméstico, es decir, si uno agarra a las mujeres y las que responden que son amas de casa, las incorpora al mercado de trabajo, las diferencias para todos los niveles educativos se eliminan. Entonces, uno podría llegar a pensar que en realidad es una definición hacia adentro del hogar, ¿no? Uno sale a trabajar, otro se dedica más a las tareas domésticas, lo cual no quiere decir que no haya un estilo de discriminación, porque después de todo el patrón es que la mujer se queda, no es que se van turnando, sino que suele ser de esa manera. Y se nota también en los salarios, en la diferencia de salarios. Sí, la brecha que se llama de género está bastante establecida, hay un 25, un 30% de salario por hora mayor en los hombres y en las mujeres. Obviamente esto no es a igual trabajo, igual lugar, igual actividad, exactamente no es así, es un tema de los trabajos diferenciales que acceden los hombres y las mujeres. En general algunos dicen que tiene que ver con la dedicación exclusiva que no pueden tener las mujeres y que los hombres sí pueden tener o que usualmente suelen tener, y eso impone el llamado techo de cristal, ciertas posiciones a las que pueden llegar, y eso efectivamente es algo que se ve en los datos. Y después dijiste dos. Me quedan 2, que uno era las relaciones laborales, ustedes creo que eran lo que estaban hablando al principio, me parece. Hay un problema con las relaciones laborales, la forma en la que nosotros trabajamos, asalariado dependiente, en relación de dependencia, asalariado informal, asalariado público, cuenta propista. Dentro de cuenta propista tenemos un par de monotributista social, después están los contrapropistas que son informales, es decir, que no emiten factura. Ahí hay todo un desafío. En la mejor etapa de crecimiento económico esto convergió a más o menos a la proporción de formalización de los 90 y tuvo un piso que no pudo perforar. Obviamente eso tiene que ver con la productividad de las empresas más productivas pueden pagar salarios más altos, y dentro de los salarios más altos también pueden pagar requisitos formales más exigentes, eso es bastante lógico cuando uno ve los datos, pero igual, definitivamente hay una discusión en torno de cómo hacer que esos sectores, que esas relaciones laborales funcionen con los sectores que existen hoy y con los que me parece que lo vamos a quedar por un tiempo, ¿no? Tengo una pregunta, te estaba escuchando, ¿no? Y quizás más de fondo en este punto. Hace no mucho tiempo atrás estuvo sentado ahí Agustín Salvia y nos explicó que socialmente, el trabajo desde el lado social, lo dividió en 3. Un tercio de la población argentina que tiene acceso a tecnología, que le va muy bien y trabaja. Otro tercio que va quedando afuera, que tiene la educación, pero no tiene las ventajas de lo que necesitan hoy las empresas, y un tercio que quedó fuera del sistema. Entonces lo describe como una forma social. Si yo hago el diagrama social, ¿qué es huevo y qué es gallina finalmente? Porque cuánto del esquema social que tiene la Argentina nos esclaviza a tener trabajo precario, informal, por la carga fiscal, porque
no te sirve y cuánto se puede cambiar esa sinergia. Muy buena pregunta, muy difícil de responder. Mi instinto en ese sentido sería, bueno, vos tuviste un crecimiento importante en ese periodo, parte recuperación, parte contexto internacional, parte políticas acertadas, eso, el mix que cada uno puede poner el valor que quiera, en el cual mejoró todo esto. Las personas son las mismas, está bien, el stock, nosotros cuando hablamos, digamos, de renovación del stock de personas, estamos hablando de un horizonte de 50, 40 años, es decir, que en 5 o 6 años las personas, hay que trabajar con lo que hay, digamos, y en ese momento mejoraron las condiciones de acceso al trabajo, mejoró la tasa de formalidad, pasó de informalidad, es decir, los asalariados que no están registrados, pasó de un 60%, si no me equivoco, después tengo que revisar la data, pero creo que es de 60 al 40%, ¿está bien? O sea, hubo todo un proceso, parte recuperación, parte una mejora marginal, con lo cual yo diría que el principal desafío que tenemos es lograr una estabilidad macroeconómica, un crecimiento. Ahora bien, la siguiente pregunta es, bueno, ¿se puede lograr esa condición que ahora me dijiste con tu primera pregunta, con los esquemas de incentivos, con los esquemas fiscales? Bueno, dependerá mucho del contexto internacional. Hay contexto internacional que permite tener algunas reglas, otro contexto internacional que requiere tener otras reglas. Hoy en día la discusión está, en esa línea está por los convenios colectivos de trabajo más sectoriales, si quieren, claro. Como se hizo ese experimento en Vaca Muerta. Vaca Muerta igual tiene un caso particular de que es un sector que no existía. ¿Está bien? Eso es algo muy relevante al momento de la legislación laboral. Igual deberían, para hablar de estos temas, los economistas nos metemos en territorio de abogados. ¿Saben? Los abogados en esto lo tienen mucho más clara que nosotros, eso se los aseguro, pero hay un tema de que como era un sector nuevo, claro. Entonces bueno, había nuevas reglas que se podían hacer. Voy a ser un poco más directo y a los dos. Te voy a sumar como invitado. Perfecto. Como macroeconomista, como macroeconomista desde ese punto y sobre todo por edad, ¿no? Y en el estudio de este trabajo laboral. Y en realidad les pregunto a ustedes, generación de mis hijos, ¿Argentina finalmente es un país inviable o es viable? No, vos te invitaron recién, te invitado primero. Porque finalmente... ¿Es viable? No. Pero vamos a preguntar a un especialista. No, es viable primero porque estamos acá, no sé, creo que estamos todos acá, no nos fuimos, así que es viable, eso me parece que es lo primero. Tiene un montón de desafíos, eso está claro, como cualquier país que tiene los ingresos de Argentina, con la particularidad muy argentina de una macroeconomía más volátil del mundo. Creo que la otra vez revisaba los datos que yo también tengo un pasado muy reciente como macroeconomista, así que voy revisando mis series, las tengo al día y somos el país más volátil del mundo. Eso, países con guerra civil, con lo que sea, Argentina es el país más volátil del mundo. Entonces, en ese momento es difícil en ese contexto. Pero yo creo que hay desafíos que se pueden avanzar, digamos. De hecho, creo que se está discutiendo una agenda para solucionar problemas. Siempre falta el costo. En general, cuando uno dice las políticas, dicen la parte positiva, que es lógico, está bien, cuando una política quiere solucionar un problema, después uno tiene que ver lo que trae cuando quiere solucionar ese problema. Martín, te cierro con dos preguntas bien cortas. Agenda de corto y agenda de largo, ¿cómo las podríamos definir? Perfecto. En esa línea te digo la tercera parte que nos quedó colgada ahí, pero que igual está muy en línea, que es la heterogeneidad regional. ¿Está bien? La participación de las mujeres, las relaciones laborales y la heterogeneidad que tienen las regiones de Argentina son tres variables que por el crecimiento económico no se van a solucionar. Eso es algo que tiene que estar bastante en claro. Uno puede crecer al 9%, al 10%, al 8% y esas tres cosas van a estar pendientes para resolverlo. Ahí se necesitan políticas específicas y si quieres ahí te respondo la segunda, la agenda de largo. La agenda de largo, si quieren, es solucionar todos estos desafíos estructurales que yo digo del mercado de trabajo. Habrá otros, la inserción de los jóvenes y digamos, creo que hay un trabajo para hacer. Y la agenda de corto, como yo le decía, un poco basado en que lo que está, o sea, con las personas que hay para trabajar son las que están, ¿está bien? Partiendo de esa base, la agenda de corto es, y va a parecer partir la pelota del córner, pero no lo es buscar retomar la senda del crecimiento económico. No hay mucho más para hacer en el mercado de trabajo, salvo que esperar un poco que amaine la tormenta. Yo le puse a escribir el otro día una nota que iba en esa línea, cuando pasa el temblor. Un poco la idea es esa, ¿no? Cuando termine de pasar esto, vamos a ver para dónde vamos. Ahí tuvo un huevo la gallina de si primero hay que cambiar las reglas para que vuelva a crecer. Yo soy yo creo que la macroeconomía pasa por otro lado, hay algo de expectativas de crecimiento, un poco más de animal spirit, si quieren, que en el corto plazo, incluso unos años, pueda aguantar y en ese momento discutir, digamos, el corto plazo. Pero en corto plazo es eso y también se pueden hacer unas políticas públicas, se pueden mejorar, por ejemplo, las políticas específicas para inserción de jóvenes, pueden mejorarse mucho basadas
basadas en evidencia, se puede hacer mucho trabajo en eso, y también de alguna manera crear alguna forma de vincular lo que se enseña más que nada en la parte técnica con lo que se demanda en el mundo del trabajo. Creo que ahí hay una agenda que se puede empezar en el corto, pero que va a permear el largo plazo, obviamente. Martín, muchísimas gracias por tu estudio, muchísimas gracias por venir acá y te convocamos de nuevo seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y ahora seguimos de esta manera. ¿Cómo están? Bienvenidos a AgroTips en el Inversor. Hoy les quiero hablar del liderazgo que tiene la Argentina en la producción y exportación de miel a nivel global. Hay que tener en cuenta, como le venimos diciendo a través de nuestros micros en AgroTips, de que Argentina es uno de los principales productores de alimentos del mundo y, por supuesto, en distintos rubros, como el caso de la soja, el complejo oleaginoso, y el caso de la miel no es la excepción. Argentina tiene una producción de miel muy importante, produce aquí en la Argentina, genera empleo por más de 100.000 personas, además hay unos 20.000 productores aquí en nuestro país que operan unas 2.600.000 colmenas a lo largo y ancho de la Argentina. Hay que tener en cuenta que la Argentina es el segundo productor y exportador mundial detrás de China y Turquía, y eso lo ha posicionado en los últimos años en un margen realmente muy interesante en lo que hace a la colocación de estas cuestiones. Hoy está exportando alrededor de unas 70.000 toneladas año, un negocio que representa unos 200 millones de dólares aproximadamente, pero bueno, el gran desafío que tiene la exportación de miel no es lo que está sucediendo ahora, sino agregarle valor. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se exporta, de lo que se vende al mundo, es a granel, y la idea es tratar de agregarle valor para poder fraccionarla y envasarla en origen, para poder llegar con los distintos productos de la miel a las distintas góndolas de los supermercados del mundo. Hay ejemplos claros, como en la provincia de Buenos Aires, donde ya se está trabajando en el valor agregado y se produce dulce de leche de miel, por ejemplo. También lo que tiene que ver con alfajores de maicena a base de miel, y también lo que es la hidromiel. Bueno, ahí muestra un poco lo que es el agregado de valor para poderlo vender tanto en el mercado local como en las góndolas del mundo. Le hemos mostrado un poco lo que es la producción de miel y exportación aquí en la Argentina. Enseguida volvemos con el Inversor. Pausa breve. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y Pesa Silo. Alberto está tranquilo. Todos sus empleados están registrados como trabajadores rurales. Si aún no lo hiciste, informate en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río.
A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Bueno, llegamos al momento donde uno tiene que preguntarles a ustedes y sugerirles a ustedes que esperemos que les haya gustado el contenido del programa de hoy, que no termina hoy. Santi, no termina hoy. Obviamente el trabajo, desde el punto de vista social, tiene que ser uno de los vectores principales, no solo de nuestro programa, sino, ¿sabes de quién? Del inversor. Si el inversor no tiene en cuenta lo social, finalmente de lo que cuenta, y el mercado laboral, y es muy difícil que sea rentable al menos el proyecto que plantea. Totalmente, muy interesante conocer el mapa también y los desafíos que nos toca, como decía Claudio, como inversores, como sociedad y también como nosotros, empleados, obviamente, de esto, mirar hacia adelante con un futuro que sea un poquito más próspero y más igual para todos. Les vamos a dejar, como siempre, las redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram, nos encuentran como Equipo Bulat y pueden volver a ver este programa en YouTube. Nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Por supuesto, leernos en www.elpuntodeequilibrio.com. Vamos a ver si le pedimos a Martín que haga una nota para el newsletter. O publicar el trabajo. Y señores, los esperamos la próxima semana en esta gran idea del Equipo Bulat que se llama El Inversor.